es una idea en la calle, con la gente. Necesariamente viene de la derecha conservadora. Se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. Abraham, si sigues con el pendiente, Meade no ha tuiteado todavía. Esta noche en el Soberano News, Felipe El Borolas Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en la violencia que estamos padeciendo hoy en día, declaró López Obrador en la mañanera. En el sexenio de Calderón hubieron 68 masacres, según el CIDE, más de 100,000 muertos. Recordaremos los casos emblemáticos de violencia con Calderón: masacre de Villas de Salvarca, Casino Royal y la matanza de San Fernando. Tendremos la participación especial de una de nuestras plumas patrióticas, Jorge Armando Rocha, para hablarnos sobre el sexenio del Borolas Calderón en materia de seguridad pública. ¡Comenzamos! Buenas noches, mi nombre es Camila Martínez, en sustitución de Abraham Mendieta. Hoy, en El Soberano, hablaremos de toda la violencia que nos legó el sexenio de Calderón. Más de 120,000 muertos nos dejó el sexenio de Felipe Calderón. En El Soberano News creemos que es importante hacer memoria histórica, porque el expresidente no ha querido sacar sus sucias manos de la política de nuestra nación. Hoy, Felipe El Borolas Calderón pretende conformar un partido que está destinado al chasco. Va muy lento entre sus seguidores y al parecer no alcanzará a conformar todas las asambleas que requiere para ser registrado ante el INE. Creemos que es muy importante que Felipe El Borolas Calderón no regrese a la política del país, no después de todas las muertes sangrientas, no después de toda la insensibilidad que tuvo con las víctimas. El presidente López Obrador en la mañanera comparó a Felipe Calderón con El Borolas, un personaje conocido por usar ropa mucho más grande de lo que le quedaba, anecdóticamente recordando aquella vez que Felipe Calderón utilizó la chaqueta militar que le quedaba muy grande. Es curioso que algunos analistas piensen que la militarización del país se está dando justo ahora, cuando no ha habido ningún otro presidente que se tome tan en serio su papel como comandante de las Fuerzas Armadas como Felipe Calderón. Vamos a ver las declaraciones del presidente hoy en la mañanera. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice, de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. Y miren, según el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, durante el sexenio de Calderón hubo 68 masacres, entendiendo por masacre aquellos sucesos donde hubo más de 10 ejecuciones. Por otra parte, los datos del INEGI nos dicen que durante este periodo también hubo 121,683 muertes. Sobre este tema nos va a platicar nuestra pluma patriótica Jorge Armando Rocha, conductor de ADN 40. Jorge Armando, buenas noches, ¿cómo estás? Estimada Camila, el expresidente Felipe Calderón, cuestionado en su legitimidad en 2006, decidió encender un fuego que como país a la fecha no hemos podido apagar. Su improvisada guerra contra el narcotráfico muestra de estas prisas es que le quedaba grande su uniforme militar el día que declaró la guerra en Michoacán. De ahí que le puso el presidente López Obrador de sobrenombre el comandante Borolas, por ese comediante, Joaquín García Borolas, que solía usar prendas que le quedaban inmensas, nadando. Estas decisiones hicieron de México un país inhabitable. Calderón, quien busca una franquicia política, dejó cuestionables datos oficiales. Su administración cerró con una cifra de más de 102,000 homicidios dolosos. Peña Nieto subió, por cierto, esa cifra a 104,000.
Pero Calderón no declaró la guerra por motivos de seguridad, sino para asustar, amedrentar a sus enemigos políticos, para demostrarles su absurda fuerza, porque le llamaban espurio. Las consecuencias de las decisiones del expresidente las seguimos pagando. Somos un país productor y consumidor de drogas, pero en Estados Unidos, con todo y sus episodios de violencia serial y social, no tienen la misma inseguridad que en México. Calderón nos legó al policía más rico y más cuestionado del mundo, Genaro García Luna, quien fabricaba casos de éxito, entre comillas, solo para pura pantalla. Pero hay que decir que en materia de seguridad Felipe Calderón no tiene ni una lección que darnos, nada que decirnos, es su flanco más débil. Vean nada más cómo dejó su estado natal, Michoacán. Hasta aquí mi comentario, muy buen día. Jorge, muchas gracias por tu comentario. Como sabemos, recordar el sexenio de Felipe Calderón no solamente es hablar de toda la sangre que derramó, sino también pensar en cómo se dedicaba a criminalizar no solamente a los jóvenes de 14 años, sino también a sus padres, a sus madres y a todas sus familias, sin tener previa investigación. La indolencia está clara. Vamos a hacer una pequeña recopilación sobre los hechos más sangrientos del sexenio de Felipe El Borolas Calderón. Quizá uno de los acontecimientos más dolorosos para la sociedad mexicana fue en Villas de Salvarcar, Chihuahua, donde 16 jóvenes fueron asesinados por sujetos armados. El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de enero de 2010, en una casa ubicada en calle Villa del Portal. Alrededor de 60 jóvenes festejaban. Todos eran alumnos de educación media y superior de diversas instituciones educativas como el Cebetis 128, Colegio de Bachilleres, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua. El comando, integrado por al menos 20 sujetos, descendió de 7 vehículos, ingresó al sitio y disparó contra los jóvenes. En aquel entonces, el presidente Calderón realizaba una gira por Japón. Cuando le llegó la noticia, se aventuró a decir que los jóvenes pertenecían a grupos pandilleros. El 25 de agosto se cumplen 8 años del Casino Royal, un ataque que dejó 61 muertos después de que grupos le prendieron fuego. A la fecha se han dictado 8 sentencias, pese a que las primeras investigaciones arrojaron a 25 detenidos. De acuerdo con información del gobierno de Nuevo León, el administrador del negocio dijo que el grupo delictivo exigía un pago semanal de 130,000 pesos para poder operar. También en agosto, al menos 74 migrantes fueron ejecutados en una bodega en un paraje rural ubicado en San Fernando, Tamaulipas. Los asesinos vendaron a los migrantes, los obligaron a apoyarse contra el muro y luego los balearon. Después les dieron tiros de gracia. En aquel lugar quedaron los cuerpos de 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y un ciudadano indio, 58 hombres y 14 mujeres. En el Soberano News no dejaremos de recordar toda aquella matanza que hizo Felipe Calderón, quien es en realidad el verdadero peligro para México. Esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Camila Martínez, en sustitución de Abraham Mendieta, quien regresa el próximo lunes en su telediario de confianza con un poco más de gente.